Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas de la película Apego. Mi nombre es Florencia Choto, soy una de las programadoras del festival. Y con nosotros estará Patricia Velázquez, la directora de la película. Patricia estudió psicología y artes dramáticos y tiene una maestría en comunicación con énfasis en producción audiovisual. Por muchos años, Patricia trabajó con diferentes organizaciones sin fines de lucro, defendiendo los derechos de trabajadores sexuales, prisioneros y niños en riesgo. Ella es cofundadora de la compañía productora Tiempo Líquido, la cual se especializa en películas, televisión y contenido web desde el 2008. Apego es su tercer largometraje. Hola Patricia, gracias por estar con nosotros. Hola Florencia, gracias a ustedes. Muy contenta de poder compartir este ratito con toda la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Perfecto. Ok, ¿qué te inspiró a contar esta historia? Bueno, digamos, la historia de apego está un poco basada en mi familia. Mis papás son exiliados chilenos que cuando fue el golpe de Estado del presidente Salvador Allende por Pinochet, tuvieron que salir del país. Entonces ellos se van a Costa Rica y aunque la historia no está centrada exactamente en ese momento, tiene que ver más bien con qué pasa después cuando una familia crece en un lugar que es totalmente ajeno, ¿verdad? Que aunque todos somos latinos y tenemos cosas en común, en realidad hay diferencias muy grandes, como a nivel de idiosincrasia, a nivel de forma de ver el mundo, y luego, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que mi papá me decía desde pequeña, eh, le decía a mi mamá, mira nuestra hija costarricense, o sea, como, ¿verdad? Como que hay algo que es distinto y que los hijos de exiliados como que cargamos una nostalgia que no nos pertenece y que tratamos de apropiarnos de ella, pero en realidad no la entendemos tanto, porque ese lugar que ellos recuerdan ya ni siquiera es el mismo en este momento. O sea, el Santiago, el Chile que ellos añoran tanto, ya no está. Ese quedó en los 70s, ¿verdad? Entonces yo quería como retratar eso. Sí, entonces la conexión con Chile es clara, pero de alguna manera u otra seguís con la conexión porque esta película fue coproducida por la Ceibita, que es una productora chilena. ¿Cómo conseguiste esa conexión? Bueno, en realidad Ceibita Films es una compañía amiga, ¿verdad? Su fundador es Alejo Crisóstomo y Alejo y yo nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, desde hace tiempo que veníamos con ganas de trabajar juntos algún proyecto y en algún momento como que nos perdimos de vista, pero después le presenté el guión y tal, y le entusiasmó mucho porque él también es hijo de chilenos, solo que él creció en Guatemala. Entonces, como que él entendía esto de crecer como el hijo extranjero, ¿verdad? Como de crecer en otro lugar, en otro entorno, y de estar como todo el tiempo, como con una especie de, sí, como de apego, de algo intangible que está ahí, que lo jala a uno hacia Chile. Entonces, a él le entusiasmó mucho el proyecto y así fue como lo fuimos armando. Y cuéntanos del casting de los actores principales, el de Ana y de los dos actores chilenos que salen de los papás. Sí, bueno, en el caso de Ana, que lo interpreta Katia González, a Katia yo ya la conocía desde hace tiempo, conocía su trabajo también en otras películas y me gustó mucho. Entonces, como que incluso cuando estaba escribiendo pensaba un poquito en ella.
mientras escribía el guión. Entonces, ella le gustó el proyecto y aceptó participar. En el caso de Don Leo pasa un poco parecido, porque él es chileno, exiliado, ¿verdad? Él estaba fuera del país cuando sucede el golpe de Estado y después ya no logra regresar nunca más. Entonces, está en distintos países y viene para Costa Rica. Y hace toda su carrera actoral. Don Leo tiene más de 70 años. Él hace toda su carrera prácticamente en Costa Rica. Entonces, eh, más que un casting, fue como acercarme a él, conversar con él y a contarme historias que se parecían mucho a las historias de mi familia. Entonces ahí hubo una conexión como muy clara, desde el principio yo sabía que él iba a estar ahí. Teresita, llegamos a ella por la coproducción y realmente fue como un gran descubrimiento, porque en realidad, bueno, ella es una actriz conocida en Chile, pero como que nunca le hice realmente un casting. Tuvimos como algunas entrevistas por Skype y así, pero era como una apuesta un poco. Pero creo que enriqueció mucho la película y que le da como una cosa más liviana también, que eso quería conseguirlo con la película, que aunque es un tema profundo y es un tema duro, yo quería retratarlo desde otro lugar, no desde la tristeza ni de la verdad de la cosa pesada, sino más bien como algo más liviano, como esto de desapegarse, como bueno, ya fue, o sea, tengo que seguir mi vida, tengo que seguir mi camino. Entonces creo que ella le aportó mucho de ese sentido del humor, porque además ella, la comedia se le da naturalmente. Si tenés esa secuencia medio surrealista cuando están en el restaurante y eso me gustó mucho. Es un toque bonito y ella lo hace, es chistoso. Sí, sí, Sí. sí. Y siguiendo con el casting, ¿cómo hiciste el casting de las dos niñas y cómo fue trabajar con actores tan jóvenes? Sí, bueno, con las niñas pasó, bueno, con la más grande yo ya había trabajado. Mi película anterior no trabajaba ella, pero trabajaba el hermano de ella que también era un niño en ese momento, ahora está más grande, pero desde ese momento establecimos una relación como muy cercana con la familia. Yo en realidad las películas siempre, sobre todo con los actores y también con el equipo técnico, me gusta mucho como hacer como mucho comunidad. Entonces, antes de que empiece la película, nos vamos de paseo, nos vamos de picnic, nos vamos, bueno, ahora está difícil por lo del COVID, pero antes hacíamos mucho ese tipo de cosas, como para entrar más en confianza y que todos se conocieran mejor. En esta película lo hicimos, sobre todo porque era un tema familiar y queríamos que se sintiera como que era una familia y que existía esa confianza. Entonces, Zoe, que hace el papel de Claudia, la hermana mayor, ella ya nos conocía muy bien y el equipo con que yo trabajo es casi siempre el mismo, entonces había una confianza grande. Y con la niña más pequeña, en realidad nosotros estuvimos haciendo casting mucho tiempo buscando un niño, porque en el guión era la hermana grande con un hermanito más pequeño. Y bueno, no lo conseguíamos, no lo conseguíamos, y un día llegó a hacer casting esta chica, Michelle, pero con el hermanito, el que iba a hacer el casting era el hermanito. Y bueno, y le quitó el papel, pero funcionó muy bien. Y, y también, o sea, fue como parte de ese proceso, ¿no? De ir como generando confianza, jugando con ella, eh, y en realidad nos hicimos muy cercanas. A mí, realmente, cuando ella todos estaban en el set, se iluminaba todo, o sea, todos estábamos felices porque siempre andaban correteando de aquí para allá y decían cosas muy divertidas, entonces fue una experiencia muy bonita. Qué bien.
no hubiera pensado eso, pero qué bonito. Entonces se acordaban de las líneas y todo, no problema con eso. Es que, bueno, en realidad con ellas yo trabajé diferente, porque yo no les daba líneas como concretas, sino más bien les explicaba de qué se trataba la escena. Entonces, en lugar de que se lo memorizaran para que no sonara como muy cuadrado, ellas lo iban diciendo, ellas improvisaban, trabajábamos a partir de improvisaciones, y cuando había algo que me gustaba, yo les decía, muy bien, ahora hazlo igual. Eso con la más grande. Con la más chica, porque Michelle en ese momento tenía 4 años, entonces decidimos que lo más sencillo era que ella imitara a la más grande, porque además como que se generó una dinámica como de admiración a la más grande, y entonces nos funcionaba como que ella repitiera o dijera cosas que estaba diciendo la hermana grande. Ahora háblanos de la decisión de crear dos personajes femeninos que subvierten las expectativas tradicionales. Por ejemplo, la madre se va y la hija pues no quiere ser ella la que le toque, no, que se resiste a esa presión familiar de ser ella la que tiene que cuidar al papá. Sí, bueno, yo es que creo, no, me imagino que en Estados Unidos será distinto, pero las mujeres latinas seguimos muy, ¿cómo decirlo? O sea, seguimos como muy atrapadas en un sistema patriarcal, ¿verdad? En un sistema machista donde, aunque seamos mujeres profesionales, independientes y tal, como que a la hora de la hora, sobre todo en lo que concierne a la maternidad, como que la maternidad es algo que siempre cae sobre las mujeres, ¿verdad? Y eso implica no solo una cuestión afectiva, sino que implica muchísimo más trabajo, ¿verdad? Entonces las mujeres trabajamos fuera de la casa, después nos toca hacer cosas en la casa, pero además casi que todo el peso o el 75% del peso cae sobre las mujeres. Entonces, yo quería como hablar de eso también, de, de cómo muchas veces la forma que hemos encontrado de librarnos de esa carga es trasladársela a otras mujeres, usualmente la mamá o una tía o la hermana, ¿verdad? Pero como que hay algo que no tengo tan claro, pero que nos impide a poner a los hombres a que asuman también esa parte que le corresponde, ¿verdad? Incluso hablando con muchas amigas y durante el proceso de casting, que era también como un proceso de investigación, siempre era más importante el trabajo del papá que el trabajo de ellas. Entonces, como que el trabajo de ellas siempre era como estaba como en un segundo término, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo con lo que seguimos lidiando, ¿verdad? Y sobre todo con la culpa, porque casi todo lo que hacemos de alguna manera nos da culpa, ¿verdad? O sea, que si se quedó la niña sola, que si la niñera, que si no sé qué, ¿verdad? Y eso es un poco el personaje de Ana. O sea, como esta mujer que sabe, que entiende que no está bien, pero que igual le da culpa, entonces no haya cómo librarse de eso y pasa todo el tiempo más bien como cargando con lo de todos, ¿verdad? Con el papá, con la mamá, con el ex marido, ¿verdad? Con todas las responsabilidades de todos. Hasta que finalmente dicen, ya, que se la arregle cada quien como pueda, ¿verdad? Y era muy interesante cuando estaba escribiendo el guión y posteriormente en algunas proyecciones de la película, que eran justo mujeres las que me decían, no, pero es que ella jamás abandonaría a sus hijas. Y yo les decía, pero ¿por qué lo interpretan como abandono? Se las está dejando el papá y probablemente un tiempo, pero hay como algo como que siempre nos está ahí como dando una orden que si no la cumplimos sentimos que no estamos siendo lo suficiente buenas madres o lo suficientemente
suficientemente buenas mujeres, no sé, va por ahí. Sí, esa es una de las cosas que me gustó de la película, que no son tradicionales, que rompen con esa tradición y que es importante verlo, pues ver la representación. Sí, y yo creo que hay un cambio también como generacional, digamos, creo que la abuela tiene como este novio por internet, ¿verdad? Y se va, como siguiendo ese amor. Ana está persiguiendo su sueño, ¿verdad? Como su realización personal. Y yo creo que ya, aunque eso no está en la película, pero yo quisiera pensar que ya las hijas de Ana de verdad van a ser como totalmente independientes. O sea, como que hay un legado ahí en cada una a la siguiente generación. Ahora, cambiando un poco de tema, la banda sonora me gustó mucho. ¿Nos puedes contar cómo trabajaste con el compositor Oscar Herrera para crearla? Sí, bueno, Oscar es mi esposo, por cierto. Ah, Entonces, sí, en entonces, familia. exacto. Él, bueno, él es músico, es compositor y a mí me gusta mucho trabajar con él porque desde que estoy escribiendo el guión ya empezamos como a conversar cómo puede sentirse esa banda sonora, qué instrumentos pueden estar ahí. Y en este caso, yo quería como retratar dos mundos en la banda sonora, ¿verdad? Uno, que era como el mundo de los papás, el mundo de la nostalgia, que se pareciera mucho a la música andina, ¿verdad? Ese tipo de instrumentos. Y por otro lado, que la banda sonora de Ana respondiera más a Costa Rica y más como a una música que escucha ella. De hecho, como que la banda sonora de Ana son más como canciones que ya existen, que compramos los derechos o pedimos los derechos. Y en el caso de los papás es una banda sonora mucho más compuesta para, a pesar de que hay dos temas que también conseguimos los derechos, que son Tu cariño se me va y Mira niñita de los Jaivas. Pero eso es totalmente la nostalgia, ¿verdad? Los Jaivas era la música que se escuchaba en los 70s en Chile. Entonces, esa era la intención. Yo no quería que la película tuviera muchísima música, sino como en ciertos momentos nada más. Y que fuera principalmente como música que los personajes están escuchando o momentos como muy introspectivos de cada personaje donde como que era importante reforzar esto. Y en un minutito rápido, ¿nos puedes decir si estás trabajando en algo nuevo? Sí, bueno, ahora justo estamos en la preproducción de la siguiente película que se llama La piel del agua y es una historia de una chica adolescente que la mamá tiene un accidente y ella tiene que empezar a vivir con el papá con el que no tiene ninguna relación. Entonces la historia va de cómo lidian ellos dos entre sí. Bueno, qué gusto, Patricia. El tiempo se nos fue volando. De parte de Cine de las Américas, Patricia, te queremos agradecer por tu película y por tu tiempo hoy. Y a la audiencia le recuerdo que voten por su película preferida por medio de un correo electrónico que recibirán. Buenas noches. Se cuidan. Bueno, buenas noches y gracias. Esta ya es la segunda película que pasa en este festival, así que muy, muy Sí, contenta. qué bien, qué bien.